No. ¿Se escucha? Bien. Buenas noches con todos. El tema que corresponde el día de hoy es vigencia del planteamiento, ¿no?, de José Carlos Mariátegui, correspondiente a su tesis sobre el Perú integral. Justamente en tiempos de Mariátegui se venía todavía ese movimiento de reflexión en el Perú en torno a lo que significaba la república y en torno, por tanto, a lo que significaba la nación. Recordemos además de que el contexto anterior a ello es justamente la guerra del Pacífico, una guerra donde el país perdió y donde hubo una gran conmoción en el país. Los intelectuales comenzaron a reclamar lo que luego ya se conoció como el asunto de la peruanidad. Justamente esta reflexión sobre la peruanidad, y que luego se dé el primer centenario de la independencia peruana, movió a reflexión a una serie de líderes, pensadores, dirigentes, que justamente se pusieron a pensar qué era el Perú, qué es la peruanidad, qué es la nación. Y en torno a esa reflexión se comenzó a opinar, ¿no? Por ejemplo, Manuel González Prada hizo una agria crítica muy propia de él, ¿no?, de su temperamento y en su posición, además del llamado radicalismo, donde él llamaba, pues, ¿no?, a tener en cuenta no solamente al Perú costeño, sino también a la realidad del indio. En ese tiempo a nuestros compatriotas de la sierra se les llamaba, pues, indio, ¿verdad? Es un término muy generalizado, pero que además, al parecer, todavía en ese momento no tenía esa acepción que ahora sí la reconocemos como peyorativa, ¿verdad? Ahí sí se manejaba esta categoría sin mayor inconveniente. El tiempo más bien ha llevado ya a otra situación a esta palabra y a la reflexión en torno a ello, ¿no? Pues bien, entonces por eso es que de los documentos de la época vamos a encontrar mucho referido al tema del indio y en torno a ello al llamado movimiento indigenista. De todo ello Mariátegui supo y estuvo al tanto, y además tuvo una opinión crítica. O por ejemplo este otro libro famoso de la época del Perú contemporáneo de Francisco García Calderón, ¿no?, el hermano del literato Ventura, y que desde Francia había justamente buscado de reflexionar sobre la realidad peruana. Un libro que generó, por un lado, encomio y por otro lado, reflexiones. Mariátegui también opina al respecto, ¿no? Pero lo cierto es que Mariátegui irrumpe, se allega, se adentra en este escenario de reflexión, pero planteando o buscando que plantear el punto de vista socialista. Y ante esta situación, una de las primeras cosas que él observa es que se habla mucho de peruanidad, pero no se buscaba que definir científicamente el contenido de esta acepción, de esta palabra. Y él reclamaba, ¿no?, que aquellos que hablaban de peruanidad no solamente lo señalen, lo digan, sino que además definan qué entienden por peruanidad. Por otro lado, él encontraba además una suerte de dualismo con respecto al Perú, que estaba, pues, relacionado con el hecho de que luego de la conquista española, europea, el Perú pasó a ser oficialmente una colonia de España, donde más bien se miraba hacia Europa y se le tomaba como referente. Es decir, se había dejado de lado la parte histórica de nuestro país, el episodio de la época prehispánica. Sencillamente el indio no era tomado en cuenta, era, como se dice ahora, ninguneado o despreciado, visto perjuiciosamente. Y así los indigenistas aparecen reclamando justamente, ¿no?, ser la voz de los que no tenían voz en ese momento, de los indios.
de nuestros hermanos andinos. Y estos indigenistas promueven reflexiones, literatura, y Mariátegui no solamente se siente cercano a ellos, sino que además asume una posición igualmente crítica como debe ser, considerando de que lo que existía hasta ese momento era una literatura indigenista, pero lo que faltaba era una literatura indígena, una literatura que tendría que llegar todavía, una literatura donde sus autores, donde sus creadores iban a ser justamente los mismos indios, ya no aquellos que se solidarizaban por una cuestión moral, por una cuestión ética o sociológica, sino que el mismo indio iba a tomar la palabra. Y este dualismo de la existencia de una costa más bien europeizada, hispánica, donde los literatos intelectuales consideraban, ¿verdad?, de que más bien el referente era el europeo, era lo hispánico, convivía conjuntamente con la otra parte del Perú. Lo que el mismo Mariátegui hablaba, pues, ¿no?, de no hacer una investigación o interpretación del Perú superficial, sino profundo. Y luego vendría ya Arguedas, ¿verdad?, tomando esa orientación a hablar justamente del llamado Perú profundo. Entonces este Perú andino, este Perú prehispánico, era justamente el otro componente de la llamada dualidad y que Mariátegui observaba. Y de que justamente era el primer problema, ¿no?, para poder hablar del Perú, del país, como una nación. No existía. Y por eso llega a la conclusión, y también es otra de las tesis de Mariátegui, de que el Perú es una nacionalidad de información. Y si lo era en ese tiempo, nosotros constatamos que hasta ahora también lo sigue siendo. Esa dualidad, esa actitud de no reconocer lo andino, el mundo indígena, como una realidad existente, es el gran problema justamente de un punto de vista que plantea así, que el Perú también debe ser una nación, o los llama ya como una nación, pero deja de lado al factor andino, al factor tradicional, digamos. Por lo demás, Mariátegui también observa de que para que pueda justamente hablarse de un Perú como nación, por tanto había que conjuncionar esta dualidad y en lo que él planteó como el Perú integral. Es ahí justamente donde surge, se desarrolla, se va gestando este planteamiento, ¿no?, que nos convoca el día de hoy. Esta es una tesis, una creatividad de Mariátegui, algo muy propio, es algo que en todo caso hay que reconocerse como un aporte al planteamiento. Pero además, como hemos dicho, no se contenta solamente con señalarlo así, sino que lo envuelve, digamos, en una propuesta de carácter socialista. Es decir, él ve que el problema no solamente debe ser promovido para que el Perú llegue a ser una nación, sino que además desde su punto de vista estamos nosotros promoviendo un Perú socialista. Entonces él critica estas visiones de un Perú que tiene un referente colonial, hispanista, y de un Perú inclusive también que tiene solamente una visión y un planteamiento desde el punto de vista tahuantinsuyano o andino. Él cree que tanto uno como otro planteamiento son unilaterales y son inexactos. Son no solamente anticientíficos, sino inclusive conservadores, retardatarios, pasatistas y hasta reaccionarios, ¿no? No se trata, dice Mariátegui, con todo el aprecio de la cultura y la tradición andina, de restituir, de restablecer el incanato, sino se trata de tomar todos los valores de ese periodo importante en la historia de nuestro país como la base, como el fundamento del Perú a construir, de un Perú que justamente debe ser socialista y que lo plantea, ¿no?, como un Perú integral. Ahora, en el transcurso de este desarrollo de su punto de vista, él desde luego entra en una polémica con quienes tienen estas visiones que priorizan aún estas dualidades, y hasta también a quienes no
entienden el problema del indigenismo, el problema del indio, que él además lo señala como el problema primero, el fundamental del país, ¿no? Mientras no esté resuelto, decía él, ¿no?, el problema de la tierra, el problema del indio, también podríamos decir el problema del indigenismo, del indígena, del territorio, ¿no? Ahora últimamente se ha venido planteando, nuestro amigo Jorge Aburto en sus últimos escritos nos ha hecho ver que de repente contemporáneamente ya deberíamos de ampliar la visión, porque además nuestros hermanos indígenas no solamente ven el problema de la tierra, sino lo ven con su cosmovisión como un problema de toda la naturaleza, toda la tierra. Yo agregaría, en todo caso, me permitiría agregar que además esto, el hombre andino no ve desde ese punto de vista su cosmovisión a la tierra como un sujeto o un objeto a ser apropiado, a pasar a ser propiedad, sino que más bien ellos se sienten parte de la tierra, parte de la Mamapache, de la cual ellos son hijos, son alimentados, son un producto de la tierra, son un producto de la naturaleza. Entonces yo creo que también habría que ponernos de repente a reflexionar con respecto a cómo ve el hombre andino el problema de la tierra. No lo ve como algo sobre lo cual deba tener propiedad, sino sobre lo cual más bien ellos forman parte, y es la que nos da sustentos a todos, no la naturaleza. Podríamos ampliar inclusive con la visión del medio ambiente, del hábitat, o hasta del cosmos, ¿no? Pero ciertamente el problema pues del indígena o del indio todavía está pendiente, no está debidamente resuelto. Existen las comunidades andinas, existe el Ávila, ciertamente de una manera distinta a como la que existió no solamente en tiempos del Tahuantinsuyo, sino antes del mismo, y en todo su trayecto, pasando por la colonia, en los primeros tiempos de la República, también ha venido dándose en él una transformación que hasta ahora mismo ya tiene algunos matices un tanto distintos, que hasta como Mariátegui mismo lo encontró en su tiempo, ¿no? Y decimos esto de la importancia, queremos poner acento en el asunto del año, porque Mariátegui, desde el punto de vista socialista, le da una importancia singular. Considera o plantea de que el año todavía tiene suficiente fuerza como para poder constituirse en célula económica del nuevo Perú, es decir, ese Perú integral del que estamos ahora hablando, es decir, de ese Perú socialista. Y esto conforme además a la teoría del socialismo marxista, ¿no?, el socialismo científico, que ya inclusive desde el tiempo mismo de Marx, haciendo un análisis de las comunidades agrícolas que existían en la vieja Rusia, pre-revolucionaria incluso, él observaba de que ellas mismas, Marx me refiero, podían tener y cumplir un papel importante para la construcción de la sociedad futura, ¿no?, de la sociedad comunitaria, comunista, socialista. Entonces Mariátegui aquí también ve la importancia y la fuerza que todavía tienen las comunidades andinas, el AINU, y desarrolla todo un planteamiento en torno a ello. Ahora también es cierto de que existe en nuestro tiempo un acentuado prejuicio, ¿no?, que todavía subyace entre nosotros y que es reconocido por los intelectuales, ¿no? Se dice que entre nosotros pues existe todavía un racismo no reconocido, no admitido, pero que se respira inclusive en el ambiente, ¿no? Y el factor de la raza es un agregado que también contribuye positivo o negativamente en torno al impulso de este Perú integral. El reconocimiento del otro, la otredad, de lo cual también hablan los sociólogos, y la admisión, la inclusión de todos los componentes de nuestro país, es algo todavía que sigue un tratamiento, sigue un proceso, y tiene que ser superado en una serie de aspectos. La realidad ha hecho que el hombre andino haya llegado hacia la costa en oleajes,